¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión voy a comenzar a realizar el diseño sobre una uña completamente blanca y de preferencia que sea mate. La puedes trabajar de acrílico, de gel o como yo en este caso de esmalte semipermanente. Y después le vamos a estar dibujando en la parte de arriba con gel painting diferentes tipos de flores y de hojas. Todo lo voy a cargar un poco más hacia la derecha de la uña y lo estoy realizando con pinceles liner, que son pinceles muy delgaditos. Si tienes también pinceles como uno que se llama lengua de gato, también te sirve para este tipo de flores. Las vamos a realizar muy delgaditas y una vez que las tengamos hechas las vamos a meter a curar a la lámpara por 30 segundos. Como este diseño lo estoy elaborando para la temporada de otoño, voy a estar utilizando colores que tiendan a ser un poquito más cálidos, pero si tú deseas lo puedes trabajar en cualquier otro tipo de tonalidad. Y también si no tienes gel painting lo puedes realizar con pintura acrílica o también con esmalte semipermanente. Si quieres agregar también así como un efecto de sombra en los pétalos, puedes agregar un color un poquito más oscuro como lo estoy haciendo yo aquí sobre un pétalo que ya tengas elaborado. Solo agrega muy poquito gel painting y poco a poco lo vas difuminando sobre el pétalo y de esta manera consigues un color bastante deslavado pero con una intensidad más oscura. También podemos tomar dos colores de gel painting como lo estás viendo ahorita con la misma pincelada y de esta manera conseguir pétalos o flores con más textura y que tú puedas ir creando diferentes tonalidades dentro de la misma uña sin utilizar muchos colores de gel painting.
esto vamos a dar color a la parte izquierda de la uña y al mismo tiempo vamos a crear una textura. Esto lo voy a hacer con un pincel para gel. Yo estoy utilizando el Master Gel de Organic Nails y lo que hice fue tomar una pequeña cantidad de painting gel en color café y vamos a ir presionando con la punta del pincel el gel conforme lo vamos arrastrando a toda la zona donde queremos dar color, y de esta manera poder conseguir la textura. Y una vez que tengamos esto, vamos a meter a curar a la lámpara por 30 segundos. Al sacar de la lámpara vamos a aplicar una capa de brillo y de nuevo metemos a curar a la lámpara por 30 segundos. Al sacar vamos a comenzar a delinear todas nuestras flores y ahora sí le vamos a dar la forma que nosotros queremos con ayuda de gel painting de color café más oscuro del que utilizamos anteriormente y con el pincel liner. Esto lo vamos a meter a curar a la lámpara por 60 segundos, ya que queremos asegurarnos de que esté 100% curado el producto y que después no se opaque o se puede llegar a batir en la uña. Por último voy a agregar unos cristales Swarovski en la parte central de las flores y sería todo por este diseño. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye.